Hola gente de YouTube, antes que nada quiero mencionar que ya llegaron oficialmente las membresías al canal en la que tendrán diferentes beneficios. Acceso anticipado a los vídeos. 2. Saludos al final de los vídeos a los nuevos miembros. Acceso al Discord del canal en una sección especial, próximamente. Por solo la mitad de $1 americano, así que sin más que decir comencemos. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. Saiko mantuvo su mirada fija en el vasto vacío del universo, cerrando los ojos por un instante para concentrarse su energía sintiendo el ki de los Kaioshin. Saiko, por el deseo de venganza de su madre, les tendría un odio abominable por cómo estos la dejaron a su suerte contra Majin Buu y no hacer nada para interferir en la batalla. Sin dudarlo, su cuerpo desapareció en un destello de oscuridad, la vida era erradicada sin compasión. Estrellas desaparecían y atravesaba los planetas con su nuevo poder. Nada tenía valor para él, nada merecía existir más que su voluntad absoluta. Antes de que Saiko llegara, los Kaioshins ya se habían dado cuenta de lo que sucedía y estaban al tanto de lo que este hizo en el sagrado reino de los Kaioshin. Shin, Kibito y el supremo Kaioshin anciano observaron con horror la destrucción sin sentido que había causado. Saiko no solo había erradicado la Tierra, sino que había aniquilado innumerables civilizaciones en su camino. Shin apretó los puños con desesperación. Mientras Shin decía que es imposible, jamás había sentido un ki tan monstruoso. Se supone que Goku debería haberlo derrotado. Kibito, con el rostro sombrío, dijo: "No hay forma de vencerlo en combate, si nos enfrentamos a él, simplemente seremos exterminados. No hay nada que podamos hacer". El supremo Kaioshin anciano, con su mirada sabia pero preocupada, cerró los ojos por un instante, analizando la situación. Si Saiko llegaba a su reino, significaría el fin de los Kaioshins y posiblemente del universo entero. No lucharemos contra él, dijo con voz firme. Shin y Kibito lo miraron con sorpresa. Pero antes de poder decir algo, el supremo Kaioshin anciano habló rápidamente. Saiko es un ser impulsado por el odio, por la necesidad de destruir todo a su paso. Pero esa misma oscuridad puede ser su perdición. Shin y Kibito dicen al mismo tiempo a qué se referían, mirándolo como si lo que dijera pareciera perder sentido. Los Kaioshins intercambiaron miradas de confusión. Pero entonces el anciano le explicó su plan. Era engañar a Saiko por su ambición de poder. Este era el propósito para el que su madre lo crearía en primer lugar, y su plan era convencer a Saiko para que absorba el ki maldito de todos los Kaioshins que existieron en el pasado, cargado de oscuridad, del odio y los pensamientos más impuros de los Kaioshins, un tipo de energía que ningún ser podría manejar sin sufrir consecuencias devastadoras. Si lo convencemos de absorberlo, su cuerpo se desestabilizará, rompiendo el limbo de la mortalidad y un ser maldito, y en ese momento este será desterrado a la dimensión del vacío, un lugar del que nunca podrá escapar. Shin, aunque dudoso, comprendió que no había alternativa. Era una estrategia desesperada, pero era su única esperanza. Kibito tragó saliva y miró el horizonte. Saiko estaba cada vez más cerca. Los Kaioshins, sabiendo que su única oportunidad era ejecutar el plan a la perfección, cerraron los ojos y comenzaron a concentrar el ki maldito. Esta energía oscura, prohibida incluso para los dioses, no era un simple poder, sino la esencia corrupta de los Kaioshins. Para enviarlo a la dimensión vacía, donde guerreros cambiaron todo a cambio de poder absoluto con los deseos más despreciables y repugnantes. Las manos del supremo Kaioshin anciano temblaban mientras canalizaba esta energía. Nunca antes estos habrían entrado en contacto con esta energía que ciertamente les causaba temor. Pero era necesario, pues Saiko era un enemigo que iba más allá de cualquier otra amenaza, y no habría otra manera. Los Kaioshins sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Cuando Saiko finalmente apareció al frente de ellos, su ki era bestial. El suelo tembló bajo sus pies, como si el mismo universo rechazara la presencia de Saiko en aquel lugar. Saiko caminaba lentamente con una expresión odio puro. Consumía la luz a su alrededor mientras este los miraba con odio por los que estos habrían hecho en el pasado al no defender a su madre.
Saiko no perdería el tiempo y con una actitud hostil prepararía un ataque en la palma de su mano, diciéndoles que se preparen pues estos ni siquiera valían para que este perdiese el tiempo. Entonces en ese momento las cosas se ponían tensas. Los Kaioshins pusieron en marcha su plan, ofreciéndole a Saiko el ki maldito de los Kaioshins. Saiko quedó impresionado por ese poder, pues era mucho más oscuro que la energía que este tenía, quedando encantado con la idea. Saiko detuvo su ataque por un instante, su mirada se fijó en ese poder. Era pura, densa, intoxicante. Una fuerza oscura tanto que su propia aura maligna palidecía en comparación con aquella energía. Saiko estaba totalmente interesado en ese poder. Los Kaioshins se miraron pues su plan estaba funcionando. Shin, aunque aterrorizado, logró mantener la compostura. Es el ki maldito de los Kaioshins. Es un poder que ningún ser mortal ni divino puede poseer. El supremo Kaioshin anciano intercambió una mirada con Kibito. El plan estaba funcionando. Saiko estaba al frente de la energía oscura. Saiko levantó su mano lentamente, podía sentir cómo su propio ki reaccionaba al tacto de esa energía. Estando a punto de absorber el poder, pero Saiko no era idiota. Saiko detuvo su mano a solo centímetros de la energía maldita. Detuvo su mano mirando a los Kaioshins. Les diría: si esto es tan poderoso, ¿por qué dármelo a mí? ¿Por qué darme un poder tan abominable como este? En ese momento, el ambiente se congeló. Los Kaioshins sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Él se había dado cuenta. Shin apretó los puños con desesperación. Pues Saiko demostró no solo ser un guerrero poderoso, sino que muy listo. Saiko dio un paso adelante, su aura explotó con furia. Saiko se daría cuenta de las intenciones y de su sucio plan, riéndose de estos y diciéndoles que eran unos cobardes. Saiko esbozó una sonrisa burlona. ¿De verdad creen que soy un idiota? ¿Pensaron que caería en su patético plan? Los Kaioshins se estremecieron, mientras Saiko empezó a reír, y su actitud cambió rápidamente a una de furia. Se acercó lentamente a los Kaioshins, su mirada fija en ellos con una intensidad cada paso que parecía hacer que el espacio a su alrededor se volviera más denso, más opresivo. Pensé en darles una muerte rápida, algo digno para ustedes, pero no lo haré. Ahora están condenados, malditos. Los Kaioshins, temblorosos, retrocedieron lentamente, pero Saiko nos los perdonaría. Voy a torturarlos. Continuó Saiko con su sádica sonrisa. Hasta que su cuerpo se reduzca a cenizas, o hasta que sus miserables vidas escapen ante sus propios ojos. Shin intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La presión de Saiko sobre él era insoportable, como si estuviera siendo aplastado. Saiko se agachó ante él, agarrándole el rostro con una mano, desgarrando trozos de piel, provocando que Shin gritara de dolor. Mientras los gritos de Shin deleitaban los oídos de Saiko. Sufran. Esto será lo último que experimenten antes de ser nada. Kibito y el supremo Kaioshin anciano observaban aterrados, sus cuerpos rígidos de terror mientras veían cómo Saiko no mostraba ni una pizca de piedad. La brutalidad de su ataque a Shin era más allá de cualquier sufrimiento imaginable. Cada golpe que Saiko asestaba contra Shin hacía que el suelo temblara, las grietas se extendían por todo el planeta debido al impacto de su fuerza. Los puños de Saiko golpeaban implacablemente el rostro de Shin, y con cada embestida, la carne de Shin se desgarraba. El suelo, empapado en sangre, se sacudía violentamente bajo la intensidad de los golpes. Shin, que había sido una figura de sabiduría y poder para los demás Kaioshins, estaba ahora completamente a merced de Saiko, sin la capacidad de defenderse ni de escapar. La sangre brotaba de su rostro, sus ojos ya no podían reconocer la realidad, y su cuerpo estaba quebrándose lentamente bajo la fuerza de Saiko. Kibito se tapó la boca para evitar que su grito de desesperación escapara, pero no podía detener la horrible imagen de ver a su líder, a su dios, destrozado. Trató de mover sus manos para intervenir, pero la presencia de Saiko lo mantenía paralizado por completo. Saiko se detuvo por un segundo, observando el caos que había causado, disfrutando de cada momento. Saiko no se detuvo, su furia no conocía límites. Cada golpe que asestaba contra Shin era más brutal que el anterior, su fuerza completamente desatada. La carne de Shin se deshizo bajo los golpes. Los gritos de agonía de Shin fueron reemplazados por un silencio absoluto a medida que los golpes aumentaban en intensidad. Gritaría que esto no era por él sino por dejar a su madre a su suerte. Finalmente, con un golpe devastador, Saiko destrozó el cráneo de Shin, dejando su cuerpo inmóvil y sin vida en el suelo.
Shin, el líder de los Kaioshins, ya no se movía, su rostro desfigurado y su cuerpo completamente destrozado. El supremo Kaioshin anciano y Kibito no podían creer lo que veían, pero el horror era tan grande que no podía apartar la vista. La muerte de Shin era evidente. Su cuerpo ya no daba señales de vida. Saiko, sin ninguna emoción en su rostro, observó el cadáver. Con desdén dijo que esperaba poder divertirse un poco más. Kibito, furioso por lo que este dijo y completamente desbordado por la desesperación, no pudo soportar la horrible escena frente a él. El cuerpo sin vida de Shin, y al ver la destrucción total lo llevaron a un ataque de ira ciega. Con valor Kibito lanzó un feroz ataque hacia Saiko, confiando en que su velocidad y habilidades podrían darle una oportunidad, pero se equivocaba. Saiko no se inmutó. Con una velocidad aterradora, extendiendo su palma y, con un simple movimiento, detuvo el ataque de Kibito con un dedo. Patético, dijo Saiko, su voz fría y burlona, sin el más mínimo asomo de sorpresa. Antes de que Kibito pudiera reaccionar, Saiko presionó su muñeca con una fuerza imposible de imaginar. Kibito sintió el hueso crujir bajo la presión, y un dolor indescriptible recorrió su brazo. La presión aumenta aún más, el hueso de su muñeca se rompió y su brazo quedó completamente inútil. Kibito, de rodillas por el dolor, soltó un grito desgarrador, pero no podía liberarse. La fuerza de Saiko era demasiado abrumadora. No eres nada más que una basura, le dijo Saiko. El supremo Kaioshin anciano temblaba, viendo a Kibito sufrir y sin poder hacer nada. Ya estaba claro que Saiko no se detenía ante nada y, para ser sincero, la presencia de este era inútil. La crueldad de Saiko no tenía límites, y cualquier intento de resistencia simplemente nulo. Saiko miró a los demás Kaioshins, disfrutando cada segundo. Saiko, aún sin controlar por completo su poder, dio una patada a Kibito. Levantó su pierna con una velocidad vertiginosa y le asestó una patada devastadora a la cabeza de Kibito. La patada fue tan potente que la cabeza de Kibito fue arrancada de su cuerpo, volando a través del aire y cayendo al suelo con un sonido sordo. La sangre brotó del cuello cercenado, empapando la tierra mientras el cuerpo, el supremo Kaioshin de 15 generaciones, viendo la masacre de sus compañeros y sabiendo que ya no había forma de detener a Saiko, quedó paralizado por la desesperación. Todo estaba perdido. La violencia desatada por Saiko había destruido a los guerreros más poderosos del universo, y él sabía que no sería diferente. El supremo Kaioshin anciano, a pesar de saber que no había escapatoria, se limitó a resignarse ante la aterradora tristeza y desesperanza, al saber que su fin estaba cerca y que había fallado en proteger el universo. Este sabía que nadie podría hacerle frente a este maldito infeliz que tenía enfrente. Saiko, sin embargo, no mostró la menor piedad. Con una risa malévola, comenzó a golpearlo sin misericordia, cada golpe siendo un averno para él mientras este tiritaba de dolor. Saiko disfrutaba cada segundo, torturando a su enemigo con una ferocidad inhumana. Le lanzaba golpes a su rostro, desgarraba su piel y sin detenerse, Saiko continuaba atacando, hiriendo cada parte de su ser, mientras el supremo Kaioshin trataba de respirar, aunque sus fuerzas se agotaban rápidamente. Los golpes de Saiko siguieron destruyendo la resistencia del supremo Kaioshin. Finalmente, cuando el supremo Kaioshin ya no podía moverse, casi sin aliento, Saiko se acercó a mirada de desdén, disfrutando de su completa humillación. Con una sonrisa macabra, presionó el cuello del Kaioshin con: "No hay salvación para ti, viejo", dijo Saiko, mientras rompía su cuello con un gesto final, despojando al supremo Kaioshin de la vida por completo, lanzando el cuerpo y exterminándolo con una ráfaga de energía. Mientras que Saiko quedaría curioso ante la energía maldita, ya habría matado a los Kaioshins, así que este no tendría nada de qué preocuparse. Quedando cara a cara con la energía maldita,